Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En ese momento, alrededor de las 9:15 de la mañana, uno de los estudiantes de último curso, que se dirigía al entrenamiento de atletismo, notó algo en los arbustos cerca del estacionamiento que de inmediato le pareció extraño. Al principio pensó que alguien había dejado allí su uniforme deportivo, pero al acercarse, se dio cuenta de que no eran solo ropas. Había un cuerpo entre los densos arbustos, a unos cuantos metros del camino. Estaba parcialmente oculto por las ramas y la sombra de un árbol. Cuando se acercó más y vio el rostro, reconoció al instante a Sara. Presa del pánico, corrió de vuelta hacia el entrenador, y en cuestión de minutos llegaron miembros del personal escolar y llamaron a la policía. No había pruebas, excepto una huella parcial en el suelo, algunos cabellos y marcas de zapatos. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Cada suburbio estadounidense tiene a sus héroes silenciosos. Algunos ayudan a sus vecinos a cargar las bolsas, otros organizan ferias escolares, y otros simplemente hacen todo lo posible cada día para hacer de este mundo un lugar un poco mejor. Sara Yarborough era exactamente así. La llamaban la chica con la luz interior, y tal vez en ese apodo sencillo y cálido estaba contenida toda su esencia. Sara vivía en la ciudad de Federal Way, Washington, un lugar que entonces parecía lo más seguro posible, especialmente para adolescentes cuyas vidas apenas comenzaban. En un tranquilo suburbio, donde las calles parecían seguras y los vecinos casi una familia. Padres, escuela, amigos, pasatiempos favoritos. Todo en la vida de Sara estaba organizado de manera clara y fluida, como si siguiera una partitura. Desde temprana edad se distinguió por su curiosidad. Podía pasar horas mirando las páginas de enciclopedias y hacerles a sus padres decenas de preguntas. Su juguete favorito era una vieja máquina de escribir, en la que tecleaba sus primeros cuentos y ensayos. En verano le encantaba jugar en el patio con los hijos de los vecinos, organizando presentaciones improvisadas e inventando escenarios de cuentos de hadas. En el jardín de infancia, los maestros decían que Sara siempre intentaba ayudar a los más pequeños y se ganaba rápidamente el respeto de sus compañeros. Su primera presentación en un escenario fue a los 5 años. Recitó poesía en una matiné y no se puso nerviosa en absoluto. Incluso en la infancia quedaba claro. Sara tenía una rara combinación de inteligencia, bondad y fuerza interior que atraía a las personas hacia ella. Sara tenía solo 16 años. Cursaba el último año de secundaria y mostraba un gran potencial. Era una excelente estudiante, miembro del equipo de animadoras de la escuela, una chica con un fuerte sentido de la justicia y un interés sincero por las personas. Era una participante activa en la comunidad escolar y soñaba con ir a la universidad para convertirse en profesora de inglés o periodista. Sus amigos de la escuela recuerdan que Sara a menudo tomaba la iniciativa cuando era necesario organizar un evento o ayudar a un compañero a prepararse para un examen. Nunca decía que no. Soñaba con viajes, con la vida adulta, con un futuro que, según le parecía, estaba a solo unos pasos de distancia. La familia de Sara era su principal apoyo. Su padre servía en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su madre se ocupaba de la casa y estaba muy involucrada en la vida de su hija. En su hogar reinaban la disciplina, el respeto y el amor. Sus padres criaron a Sara en un espíritu de independencia y bondad, y eso dio fruto. Creció segura de sí misma, reservada y honesta. Los fines de semana, Sara hacía voluntariado en la biblioteca local y por las noches ensayaba con el equipo para las presentaciones en las competencias escolares. Sus familiares decían que Sara siempre estaba organizada, tenía un plan claro y se movía de acuerdo a él con seguridad y sin dudas innecesarias. El equipo de danza ocupaba un lugar especial en su vida. No era solo una actividad, era su segunda familia. Las chicas pasaban horas entrenando juntas, apoyándose, compartiendo sueños y miedos. Sara destacaba en particular, no solo por su gracia natural,
sino también por sus cualidades de liderazgo. No se limitaba a ejecutar los pasos, inspiraba a los demás a ser mejores. Desde pequeña mostró interés por la literatura, especialmente los clásicos, y soñaba con algún día escribir ella misma. En la escuela primaria, los profesores notaron enseguida su concentración, responsabilidad y deseo de aprender. Solía llevarse libros de la biblioteca, leía con voracidad y hacía apuntes detallados en su diario. Sara amaba a los animales. En casa tenían un perro llamado Benny, con el que nunca se separaba, ni siquiera en los paseos. En la escuela intermedia fue aceptada en un programa para niños superdotados, donde sobresalió especialmente en inglés e historia. No solo era una excelente estudiante, también participaba activamente en la vida escolar, desde la organización de ferias benéficas hasta la redacción del periódico escolar. Sus amigos decían que era fácil estar con ella, sabía escuchar, apoyar y nunca se ponía por encima de los demás. Sara soñaba con ingresar a la Universidad de Washington y planeaba especializarse en periodismo. En su tiempo libre llevaba un cuaderno en el que anotaba sus pensamientos, bocetos de futuros relatos y descripciones de eventos interesantes. En su habitación tenía un tablero con fotos de sus sueños. Viajar por Europa, ir a Nueva York, hacer un reportaje sobre un gran acontecimiento. En la escuela incluso los estudiantes mayores la respetaban. Sara era la persona a la que acudían en busca de consejo y ejemplo. Tenía pocos amigos, pero cada uno de ellos decía que Sara era alguien en quien se podía confiar plenamente. Sus padres afirmaban que era más madura que su edad. Tan reflexivas y sensatas eran sus acciones y razonamientos. Sara ya estaba elaborando un plan de admisión, escribiendo un ensayo de ingreso y soñando con una vida grande y significativa. La mañana del 14 de diciembre de 1991 fue como cualquier otro sábado de invierno en el suburbio de Federal Way, Washington. El día comenzó en calma. Un ligero frío flotaba en el aire. Las luces cálidas titilaban en las ventanas de las casas y las calles estaban casi desiertas. Era un sábado común, que muchos adolescentes esperaban con impaciencia. Algunos iban a la pista de patinaje, otros al centro comercial, y Sara Yarborough debía ir a otra competencia como parte del equipo de danza escolar. La chica se levantó temprano, no por ansiedad o nerviosismo, sino porque era organizada y puntual. Todo en su rutina marchaba según lo planeado. Su uniforme estaba listo, su cabello arreglado, su sudadera con el logo del equipo puesta de manera impecable. Sabía que el autobús que llevaría al equipo de viaje la estaría esperando en el estacionamiento de la escuela, y decidió llegar un poco antes para que todo saliera bien. Sin despedirse de sus padres, como a veces ocurre con las prisas, Sara salió de la casa. En ese momento, nadie, ni su familia, ni sus amigos, ni siquiera ella misma, podía haber imaginado que algo saldría mal. La escuela a la que asistía Sara estaba ubicada en una zona tranquila donde el crimen era extremadamente raro. Las puertas de los autos solían quedar sin seguro. Saludar a los vecinos era lo habitual, y los adolescentes se sentían libres de caminar a casa después de clases incluso al anochecer. No era un lugar marcado por la delincuencia, y tal vez eso generaba una falsa sensación de seguridad total para todos. Según testigos, Sara llegó a los terrenos de la escuela alrededor de las 8 de la mañana. El autobús, por alguna razón, se retrasó. El área estaba casi vacía. Los sábados no había clases, y solo se esperaba la llegada de los miembros del equipo y del personal en la siguiente hora. Sara, como siempre, decidió no perder tiempo y se dirigió hacia la parada del autobús. La vieron cerca del estadio, sola, con uniforme verde y una mochila sobre los hombros. Varias personas confirmarían después que la chica se veía tranquila, no mostraba ansiedad y no hablaba con nadie. Lo que sucedió en los siguientes 30 o 40 minutos sigue generando muchas preguntas. Algunos creen que se acercó demasiado a un coche estacionado en el que había una persona desconocida. Otros sostienen que el agresor la había estado esperando de antemano, conociendo la rutina del equipo escolar. Pero en ese momento,
Ni las cámaras ni los testigos registraron señales de peligro. No hubo gritos, ni lucha, ni pánico. Era como si hubiera desaparecido. Cuando comenzaron a llegar otros miembros del equipo, la ausencia de Sarah no causó al principio alarma. Pensaron que se había retrasado, que había entrado a la escuela o que había cambiado de opinión sobre ir. Sin embargo, cuando el autobús estuvo listo para salir a la hora prevista y Sarah no apareció, el entrenador del equipo comenzó a llamar a los padres. Fue entonces cuando surgió la alarma. Sarah nunca había llegado tarde, nunca había desaparecido, nunca se había ido sin avisar. No estaba en su naturaleza. Su padre confirmó por teléfono que su hija había salido de casa hacía ya bastante tiempo. La madre dijo que estaba lista y de buen ánimo. Comenzó una búsqueda rápida en los terrenos de la escuela. Fue en ese momento, alrededor de las 9:15 de la mañana, cuando uno de los estudiantes de último curso, que se dirigía al entrenamiento de atletismo, notó algo en los arbustos cerca del estacionamiento que inmediatamente le pareció extraño. Al principio pensó que alguien había dejado allí su uniforme deportivo, pero al acercarse se dio cuenta de que no eran solo ropas. Había un cuerpo entre los densos arbustos, a unos cuantos metros del camino. Estaba parcialmente oculto por las ramas y la sombra de un árbol. El adolescente se quedó paralizado. Le tomó un momento darse cuenta de que se trataba de alguien de su misma edad. Cuando se acercó más y vio el rostro, reconoció al instante a Sarah. Presa del pánico, corrió de vuelta hacia el entrenador, y en cuestión de minutos llegaron miembros del personal escolar al lugar y llamaron a la policía. En el transcurso de 1 hora, el área fue acordonada y la investigación comenzó. Más tarde, los expertos forenses establecerían que Sarah fue atacada de manera repentina, sin la oportunidad de defenderse o escapar. Su muerte ocurrió rápidamente, y esa es la parte más aterradora. Todo pasó en un instante, y nadie, ni siquiera los que estaban cerca, escucharon nada sospechoso. Había signos de lucha en el cuerpo, lo que indicaba un intento de resistencia, pero fue de corta duración. Las circunstancias del crimen indicaban que el atacante actuó con seguridad, como si supiera exactamente lo que hacía. La policía comenzó de inmediato a buscar posibles testigos. Interrogaron al personal escolar, transeúntes, padres que habían ido a recoger a sus hijos, pero nadie había visto nada sospechoso. Esto se convirtió en el principal problema. El crimen ocurrió literalmente a un paso del espacio civilizado, pero pasó desapercibido. No se encontró ninguna prueba salvo una huella parcial en el suelo, algunos cabellos y huellas de zapatos. No había armas ni pertenencias personales de la víctima cerca que pudieran indicar un motivo o la identidad del atacante. No existían registros telefónicos, y en ese momento no había cámaras de seguridad en el terreno de la escuela. Lo único en lo que los investigadores podían apoyarse era en el perfil de la víctima y el comportamiento del perpetrador. Era obvio que el ataque no fue al azar. El agresor o bien sabía que Sarah estaría allí sola, o se encontraba en el lugar en el momento justo para él. Los investigadores consideraron varias versiones: un agresor local, un desconocido que pasaba en coche, tal vez incluso alguien del círculo escolar. Pero ninguna de estas hipótesis recibió una confirmación real en los primeros días. La búsqueda de sospechosos se prolongaba y la presión sobre la policía aumentaba. Los periodistas literalmente esperaban afuera de la escuela. Se colocaban micrófonos y cámaras de televisión en cada esquina. Aparecieron los primeros artículos con titulares como "Asesinato en el corazón del campus escolar" y "Sombra sobre Federal Way". Los padres de otros escolares comenzaron a tener miedo de dejar salir solos a sus hijos. La administración escolar reforzó la seguridad y surgieron demandas de instalar cámaras. Pero nada podía devolver lo principal: la sensación de seguridad. La muerte de Sarah se convirtió en un punto de inflexión para la ciudad. Después de este incidente, nadie volvió a creer aquí en la paz y la comodidad absolutas. La policía envió notificaciones por toda el área. Se reunieron voluntarios que peinaron el vecindario en busca de cualquier prueba, pero todo resultó en vano.
El asesinato, cometido en una mañana de fin de semana, cerca de una institución educativa en funcionamiento, con un gran número de testigos potenciales, seguía siendo un misterio. Las fuerzas del orden se enfrentaban a un caso que desafiaba los algoritmos habituales. No había motivo, ni conexión evidente con la víctima, ni antecedentes criminales, ni amenazas, nada a lo que aferrarse. Era silencio. Un silencio frío y aterrador que envolvió el patio de la escuela en aquel día fatídico. Pero había algo más oculto detrás de ese silencio. Y aunque el nombre del criminal aún no había sido revelado, fue a partir de ese momento que comenzó la larga, agotadora y casi desesperanzada lucha por la justicia. Y solo décadas más tarde, nuevas tecnologías, la perseverancia de ciertos investigadores y un giro inesperado en el caso permitirían acercarse a la verdad. Pero ese día, el 14 de diciembre de 1991, Sarah Yarborough se convirtió en víctima de un crimen que conmocionó no solo a su ciudad natal, sino a todo el país. Un crimen que durante mucho tiempo permaneció sin rostro, sin nombre y sin respuesta. A pesar de la rápida respuesta, quedó claro que el caso sería extremadamente difícil. El criminal actuó con velocidad fulminante, dejando casi nada tras de sí. El clima de ese día jugó su papel siniestro. La helada matinal y la escarcha ligera borraron posibles huellas en el suelo. Incluso las pisadas encontradas cerca de la escena del crimen estaban demasiado difusas para ser identificadas con claridad. No había arma, no había sangre fuera del cuerpo, ni un solo trozo de tela al que aferrarse. Pero lo más aterrador era otra cosa. Todo esto sucedió a plena luz del día, en el territorio de una escuela en funcionamiento, y nadie vio nada. Inicialmente, los investigadores trabajaron con versiones clásicas: ataque aleatorio, secuestro seguido de asesinato, crimen sexual. Pronto los patólogos confirmaron que la chica había sido atacada sexualmente. Esto reforzó la suposición de que el asesinato no fue planificado, sino resultado de un impulso repentino del criminal, posiblemente un desconocido. Sin embargo, para el equipo que trabajaba en el caso no había duda. El crimen no podía haber sido completamente espontáneo. La pregunta era otra. ¿Quién pudo haber decidido cometer tal acto en un lugar donde los riesgos de ser notado eran tan altos? Comenzaron interrogatorios masivos. La policía interrogó a todos los que estuvieron cerca de la escuela en las horas de la mañana: profesores, padres, estudiantes, transeúntes. Se elaboraron decenas de páginas de informes. Algunos afirmaban haber visto a un joven cerca del estacionamiento. La descripción variaba, desde un adolescente de cabello claro hasta un hombre adulto con chaqueta oscura. Una mujer dijo que notó a un hombre extraño que caminaba rápidamente hacia el cinturón forestal cerca de la escuela. Pero esos testimonios eran vagos. Nadie podía describir a una persona concreta. La investigación buscó activamente testigos en las zonas residenciales cercanas. Analizó listas de delincuentes sexuales registrados en el área. Se revisó a más de 100 personas. Las pruebas fueron enviadas a los laboratorios. Las muestras de ADN encontradas en el cuerpo de Sarah fueron ingresadas en la base de datos CODIS, un sistema federal que almacena información sobre los perfiles genéticos de criminales condenados. Pero ninguna de las muestras coincidió. Esto significaba solo una cosa: el criminal nunca había estado en el radar de las fuerzas del orden. Desesperados, los investigadores recurrieron a los perfiladores criminales. El FBI proporcionó consultores que intentaron recrear un retrato psicológico del asesino. Según su versión, el criminal era joven, actuó con confianza, no sintió miedo y tal vez ya había cometido actos similares en el pasado, pero no había sido atrapado. Podía haber estado familiarizado con los terrenos de la escuela o, al menos, los había observado con antelación. Dado que Sarah fue atacada en un corto periodo de tiempo, probablemente el criminal la estaba siguiendo o esperando el momento adecuado. No se llevó el cuerpo consigo, no intentó ocultarlo, lo que indicaba que su objetivo no era ocultar el crimen, sino el acto en sí.
Y aún así, las pruebas no decían quién era. Con el tiempo, la actividad investigadora comenzó a decaer. La ciudad seguía viviendo, pero con una sombra sobre ella. Los padres de los estudiantes exigían informes. La administración escolar introdujo medidas adicionales de seguridad. En el aula donde estudiaba Sarah quedó un espacio vacío y su foto fue colgada en la pared del gimnasio. Los periodistas no abandonaron el tema durante varios meses más, pero, como suele suceder, el interés se desvaneció con el tiempo. La policía continuó trabajando, en silencio, sin comunicados ruidosos, pero de manera sistemática. De vez en cuando aparecían pistas falsas. Alguien denunciaba a un hombre sospechoso. Alguien confesaba el crimen, solo para que luego se descubriera que era un intento de llamar la atención sobre sí mismo. Llegó 1992. Luego, 1993. El caso de Sarah Yarborough comenzó a considerarse frío, aunque formalmente permanecía abierto. Carpetas con materiales llenaban cajones enteros, pero no había resultados. Los investigadores cambiaban, se jubilaban, llegaban nuevos. Y cada nuevo investigador comenzaba con la esperanza de encontrar algo que los anteriores no hubieran visto. A veces realmente lograban encontrar detalles. Por ejemplo, se encontró un hilo que podría haber pertenecido a la chaqueta del criminal, o un testigo que, años después, recordó una frase extraña escuchada ese día. Pero todos esos hallazgos seguían sin lo principal: un nombre. El verdadero avance ocurrió muchos años después, ya en la década de 2010, cuando la pericia genética dio un salto cualitativo. Se desarrollaron métodos de análisis comparativo de ADN para vínculos familiares, que comenzaron a utilizarse en el trabajo con casos fríos. La investigación decidió volver a comprobar las muestras tomadas del cuerpo de Sarah una vez más. La muestra de ADN que estaba en las pruebas fue analizada de nuevo y digitalizada para una verificación más profunda. A través de bases de datos genealógicas, donde las personas subían voluntariamente sus perfiles de ADN para encontrar parientes, los expertos lograron rastrear varias coincidencias lejanas. Fue posible identificar una línea familiar que conducía a un apellido específico: Peterson. Entonces la investigación comenzó a actuar de manera selectiva. Revisaron a todos los hombres de esa familia, verificaron su edad, ubicación, conexiones con Federal Way. Y finalmente, apareció una persona: Matthew Jeremy Peterson. Vivía en Utah, no tenía antecedentes penales y, exteriormente, no encajaba en las viejas listas de búsqueda. Pero su edad coincidía. En 1991 tenía 17 años, precisamente la edad que no habría permitido que su ADN estuviera en la base de datos en ese momento. Su familia realmente vivía cerca de Federal Way, y los parientes confirmaron que él solía caminar cerca de la escuela, incluso cuando no era estudiante. En 2019 se decidió tomarle una muestra de ADN, bajo el pretexto de una revisión por enfermedades hereditarias. El resultado sacudió la investigación. La coincidencia era total. Era él. El arresto tuvo lugar casi 28 años después del asesinato de Sarah. La noticia estremeció no solo a su ciudad natal, sino a todo el país. La gente no podía creer que un crimen tan terrible hubiera quedado impune durante tanto tiempo. Durante el interrogatorio, Peterson negó su culpabilidad. Dijo que no recordaba nada de ese día, que era demasiado joven, que nunca haría daño a nadie. Su comportamiento permaneció tranquilo, casi distante. Pero las pruebas en su contra eran aplastantes. El ADN encontrado en el cuerpo de Sarah y la reconstrucción de su presencia en la zona a partir de las pruebas antiguas. Era un caso histórico, el primero en la historia del condado de King resuelto gracias a la investigación genealógica. Pero para los padres de Sarah, sus amigos y maestros, no era un logro tecnológico, sino la resolución largamente esperada de una pesadilla de décadas. Aquellos que habían atesorado su sonrisa, su voz, su bondad durante décadas ahora tenían un nombre. El nombre del hombre que había truncado la vida de una joven. Pero con la respuesta, la sociedad se enfrentaba a otra pregunta.
¿Cómo vivir con el conocimiento de que el mal pudo permanecer invisible durante tanto tiempo? Desde el arresto de Matthew Jeremy Peterson en 2019, el caso de Sarah Yarborough cobró un nuevo impulso. Después de casi 3 décadas de silencio, una de las historias más trágicas y misteriosas del estado de Washington finalmente llegaba a su fin. Pero ahora la investigación debía recorrer un camino igualmente difícil. En los tribunales. La edad, la antigüedad del crimen, la falta de testigos vivos que pudieran corroborar algo más y la ausencia de una confesión directa. Todo esto convirtió el caso en un proceso legal único que atrajo la atención no solo de los residentes de Federal Way, sino de todo el país. Los abogados de Peterson comenzaron de inmediato a construir una línea de defensa. Sus argumentos eran simples. La fiscalía no tiene pruebas más que el ADN, y el crimen ocurrió hace casi 30 años. La prescripción, los recuerdos de los testigos, la posibilidad de pérdida de pruebas, todo esto debe ser tomado en cuenta. Además, la defensa argumentó que las pruebas genéticas a través de vínculos familiares, aunque legales, plantean serias cuestiones éticas. El tribunal debía decidir si era aceptable utilizar tales métodos en un juicio penal, especialmente cuando una persona nunca había entregado su propia muestra voluntariamente. Por otro lado, la Fiscalía presentó el caso como un precedente importante. Los fiscales del condado de King subrayaron que el ADN de Peterson fue encontrado en el cuerpo de la víctima y que la coincidencia era total. Él estaba en la ciudad en el momento del crimen, tenía la misma edad que el perfil del agresor y había tenido la oportunidad de estar en los terrenos de la escuela. Además, su historia de vida coincidía con los supuestos del análisis conductual. Retraído, poco sociable, previamente señalado por episodios de agresión en la juventud, cambios de escuelas, problemas de adaptación en la sociedad. El juicio comenzó en 2022, después de 2 años de audiencias preliminares y disputas sobre la admisibilidad de las pruebas. Ya en las primeras sesiones quedó claro que sería un juicio emocional y difícil. Los antiguos maestros de Sarah, sus amigos de la escuela e incluso antiguos investigadores, ya jubilados, acudieron a la sala del tribunal. Muchos de ellos no ocultaron sus lágrimas. Para ellos no era solo un caso, era el final de una tragedia personal que había quedado sin respuesta durante casi toda su vida. La Fiscalía construyó una cronología paso a paso de aquella mañana del 14 de diciembre de 1991. Se mostraron fotografías antiguas de la escuela, el estacionamiento, la zona circundante. Los testigos contaron cómo Sarah siempre llegaba temprano, cómo dejaba su coche, cómo caminaba por su ruta habitual hacia la sala de baile. Los fiscales recordaron. El crimen ocurrió en un periodo de tiempo muy corto, entre el momento en que Sarah estacionó y el momento en que fue encontrada, no más de 30 minutos. La presencia de Peterson en el área, su material genético en la escena del crimen, todo esto, según la Fiscalía, descartaba un accidente. Una de las escenas clave del juicio fue el interrogatorio del perito forense. Él dio una explicación detallada del perfil genético, explicando al jurado cómo funciona el ADN, cómo se extrae, cómo se decodifica. El experto también dijo que la probabilidad de error era de 1 entre 1 billón. Es decir, era casi imposible descartar que el material perteneciera a alguien que no fuera Peterson. Esta declaración fue un punto de inflexión. El jurado escuchó con tensión, e incluso la defensa perdió el ritmo por un momento. Sin embargo, los abogados no se rindieron. Subrayaron que la presencia de ADN no indica necesariamente un asesinato. Presentaron una versión. Quizá hubo un encuentro voluntario entre Peterson y Sarah. Quizá el contacto tuvo otro origen. Su objetivo era simple: sembrar la duda. Después de todo, en el sistema de justicia, los jurados deben estar convencidos de la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Si incluso uno de ellos dudaba, esto conduciría a una absolución o a un nuevo juicio. Mientras tanto, los miembros de la familia de Sarah también hablaron en la corte. Sus padres, a pesar del paso de los años, hablaron con contención pero con firmeza.
La madre de Sara describió cómo vivió día tras día en espera de una respuesta. Su padre añadió que había guardado la foto de Sara en su billetera todo ese tiempo, como un talismán y un recordatorio. Su testimonio no era importante jurídicamente, sino emocionalmente. Mostraba que detrás de las páginas de los protocolos había un dolor humano real. Un psicólogo invitado por la fiscalía analizó el comportamiento de Peterson durante el arresto y los interrogatorios. Señaló: desapego emocional, falta de reacción, un intento de negar lo obvio. Todo esto puede indicar la represión de la culpa o mecanismos de defensa psicológicos característicos de personas que cometieron delitos graves en su juventud. La defensa trató de presentar esto como un rasgo de carácter, una persona retraída, silenciosa, pero el peritaje dijo lo contrario. Los fiscales también presentaron antiguos registros de los archivos, informes escolares, el comportamiento de Peterson como adolescente, testimonios de vecinos que señalaban patrones de conducta extraños. No había pruebas directas de una tendencia a la violencia, pero sí un perfil psicológico claro. Una persona propensa a la agresión, que tenía dificultades con las conexiones sociales, que tenía un conflicto interno con el que nadie trabajó. Todo esto, según los expertos, pudo haber resultado en el impulso destructivo que ocurrió aquel día de invierno. Durante varias semanas continuó el juicio. El jurado escuchó testimonios, estudió fotografías de la escena del crimen, diagramas y materiales forenses. La defensa trató de darle la vuelta a cada prueba, pero la presión era grande. El público seguía el juicio, los periodistas estaban de guardia en la sala del tribunal, los activistas se mantenían fuera del juzgado exigiendo justicia. La ciudad volvía a hablar de Sara. Su nombre volvió a convertirse en un símbolo de cómo la tragedia puede cambiarlo todo y de lo importante que es no rendirse en la búsqueda de la verdad. Cuando el juez entregó el caso al jurado, la tensión en la sala del tribunal era casi palpable. Las deliberaciones duraron 3 días. No fue un veredicto fácil, no por falta de pruebas, sino por el peso de la historia. El jurado sabía que estaba tomando una decisión que culminaría casi 30 años de trabajo. Cuando regresaron a la sala del tribunal, todos se pusieron de pie. El veredicto fue: culpable de todos los cargos. Asesinato en primer grado. Peterson fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Permaneció impasible. No lloró, no gritó, no se disculpó. Simplemente se quedó allí, como si nada de esto le estuviera pasando. Y en la sala del tribunal, entre lágrimas, alivio y silenciosos asentimientos, la madre de Sara se permitió sonreír por primera vez en años. Pequeña, pero real. No era alegría. Era el silencio que llegó después de la tormenta. Y en ese momento quedó claro. Incluso después de décadas, incluso si el criminal se ha estado ocultando toda su vida, la justicia aún puede alcanzarlo. Que sea lenta, que sea dolorosa, pero inevitable.